Saliendo ya yo iba con la convicción de que yo iba a tirarnos en oro. Luis Ojo. Luis Ojo era el bateador que había que tirarle strike para que él mismo fallara. Yo me ofrecí, hablé con dos personas importantes. No los voy a rayar, pero en uno me dijo, vamos a ver qué puedo hacer, y el otro no me respondió. ¿Qué tal, amigos de Pendiente de la Jugada? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy yo quiero tener pocas palabras para poder presentar a este invitado de hoy, porque es un invitado de lujo. No va a necesitar una gran oración para decir nada más que es el señor Urbano Lugo Jr. Urbano, Ali, gracias por estos minutos y gracias por aceptar la invitación acá en Pendiente de la Jugada. bueno, estábamos pendientes de esta entrevista. Gracias a ti por darme la oportunidad de compartir aquí contigo y todos tus podcasts que te ven a través de las redes. Usted es un ícono, y voy a iniciarlo así, del béisbol y del deporte venezolano. Pero, ¿cómo inicia la carrera de este ícono teniendo todo ese bagaje de que en tu familia tu papá ya era una figura del deporte? ¿Cómo inicia con ese peso? Bueno, primero yo me crié en Falcón, en la península de Paraguaná, donde empecé a dar mis primeros pasos a los 7 años. En esta época estábamos hablando de infantil, pero con la ayuda de un ecuatoriano, que en paz descanse, el señor Pachay, que me dio la oportunidad de jugar para los criollitos de Venezuela en esa época, y era el único que le sacaba permiso a mi mamá para poderme dejar jugar. Y bueno, a través de él fue que empecé a jugar el béisbol aficionado. Pasaron los años. Fue cuando en el año 80, en el último año en el juvenil en Ciudad Bolívar, representando a Falcón, mi papá me llama y me dice que si quiero irme a la capital para jugar con el Inos, donde él era el coach de picheo, y le dije, bueno, sí, no hay problema. Mi mamá, a regañadientes, dijo, bueno, está bien, porque ella quería que terminara los estudios. Le dije, bueno, iba a estudiar de noche y a jugar, a continuar el béisbol. Y bueno, y así fue como comencé en Falcón toda mi carrera de béisbol amateur, y después en el año 81-82 nos fuimos a Caracas para jugar béisbol AA en esa época. Pero, señor Urbano, ¿era fácil ser hijo de una leyenda como su papá? No fue fácil cuando llegué al Caracas. Exactamente. Porque en el béisbol menor, un pelotero más que tu papá jugaba era pero llegar al profesional, ser el hijo de Urbano Lugo, era un hombre bastante pesado. Tenía que yo labrarme mi propio camino para que fuese Urbano Lugo Jr. Claro. Y no el hijo de Urbano Lugo. Pero bueno, no se me adelante tanto por allá. Antes, señores, esta entrevista con el señor Urbano Lugo es cortesía de mis amigos de BAA. Nosotros vamos a disfrutar toda la entrevista gracias a esta limonada de coco y limón. Señor Urbano, ahí está la suya. Puede abrirla, está totalmente fría. Aquí hay unos vasitos para que podamos servirla. Así que parte de nuestros sponsors que están acompañándonos a lo largo de esta temporada de Pendiente de la Jugada. BAA, la mejor limonada de coco y limón. Salud. Salud, y agradecido a Coco Limonada por este obsequio. Gracias. ¿Qué tal está? Refrescante, muy bueno, excelente. Hablaba de esa etapa y me mencionabas a este señor ecuatoriano, y me causa mucha curiosidad cómo un ecuatoriano, que sabemos que su deporte es el fútbol, llega a dar prácticas de béisbol
y logra cautivar a tu familia para sacar el permiso y a ti además para que juegue. Prácticamente era casi un vecino, vivía a 2 cuadras en la casa y con lo que tú dices, casi un ecuatoriano teniendo un equipo de béisbol. En esa época teníamos infantil, pre-junior y junior. Sí. Y bueno, nada, dio que como cualquiera, un muchacho jugando en la calle, pasó por ahí y nos vio jugar y bueno, nada, se acercó donde mi mamá y le dijo, bueno, me gusta su muchacho para que juegue con nosotros un béisbol organizado. Y bueno, ahí fue donde empezamos gracias al señor Pachay que me dio la oportunidad de empezar lo que era mi carrera. ¿Y usted desde el principio sabía que iba a ser lanzador? No, al principio yo jugaba shortstop y era catcher y pichaba también de vez en cuando. Pero una anécdota cortica, cuando mi papá me iba a visitar a Falcón, que se ponía a practicar conmigo, yo lanzaba con el brazo encogido y decía, este muchacho no va a ser jugador porque lanza con el brazo encogido, como dice el mocho ahí. Pero nada. Empujaba la bola. Sí, empujaba la bola. Entonces, bueno, nada. A medida que empecé a jugar, ya fui mejorando la técnica, porque desde pequeño uno lo que agarra y es el bate. Mi abuelo era carpintero, me hacía los bates, teníamos el acceso fácil y podíamos jugar en el patio de arriba, que teníamos un terrenito arriba de la casa, y ahí jugamos las caimaneras esas y ahí fue donde empecé a desarrollarme hasta que empezamos a jugar en el béisbol organizado. Y en ese momento, cuando tal vez tu papá no creía o su papá no creía que usted podía ser lanzador, ¿hubo presión en usted? No, para nada. O sea, como muchacho, al fin, o sea, no le di mente, como dicen. Lo que trataba era de mejorar, jugar y divertirme en lo que era el béisbol en ese momento. Ahora, llega la oportunidad de irse a Caracas, ya usted comentaba un poco, y ya iba enfocado a que tenía que escribir su propio nombre, ¿no? Sí, por supuesto. Esto, después de los nacionales en Ciudad Bolívar, ahí ya llegaba el nombre, ya ahí viene el hijo de Urbano Lugo, pitcher de los Leones del Caracas, representando a Falcón. En uno de esos juegos del Nacional le estaba lanzando unos no run a Distrito Federal en el 9º inning con 2 outs, 0 bolas y 2 strikes. Fue a uno de los Escobar que también firmaron al béisbol profesional. Sí. Todavía tengo como dicen, en esa mente la memoria fresca. La memoria fresca. Lancé una recta que era buena, metió la rodilla, el umpire no lo vio, agarró béisbol, me dieron un triple, un hit, perdí el juego 2-1. Wow. Y nos sacaron. Y en ese juego eliminamos a Distrito y agarrábamos bronce para nosotros. Y ahí llegó. Y ahí fue donde terminó el Nacional, regresó a Falcón. Fue cuando mi papá habló con mi mamá para yo poder seguir jugando el béisbol AA en ese momento, ya porque ya era mi último año en el juvenil. Y bueno, mi mamá accedió y vamos a Caracas en el año 81-82 a jugar béisbol AA. Ese año, cuando mi papá me dice qué posición quiere jugar entre pitcher y shortstop, le dije como pitcher. Y de ahí, bueno, empezó el camino. Pero usted me va a corregir si tal vez estoy equivocado, pero antes de llegar a los Leones, ¿hubo un coqueteo allí con Cardenales de Lara? Sí, fue el primer equipo que me vio. Ok. El primer equipo que le hizo la invitación a mi papá, Domingo Carraquer, compañero de mi papá, jugaron con los Leones del Caracas. Y en esa época también estaba Epifanio Guerrero, sí, que era el scout del Azulejo de Toronto para esa época. Tenían un convenio entre Lara Cardenales y Azulejo. Entonces, bueno, fuimos para allá a hacer un tryout. Hubo un juego de exhibición, piché 5 innings. Y recuerdo las palabras textuales de Domingo, que en paz descanse, un personaje que dice: nos gusta el muchacho, pero está muy joven. Mi papá dice: bueno, no hay ningún problema. Y vinimos aquí, nada más era sin compromiso, para que lo vieran. Y bueno, regresamos nuevamente a Caracas. Terminé de jugar AA. Ese año gané 6, no perdí, quedé líder en juego ganado y líder en efectividad. Y el Loco Torres le dice a Oscar Prieto, su padre, que en paz descanse también, sí, que en AA estaba jugando el hijo de Urbano Lugo, que era pitcher, y era bueno porque el Loco Torres trabajaba con la UCB en el béisbol AA. Ok. Y entonces, bueno, se hace la invitación nuevamente al estadio universitario para que el Caracas me haga el tryout. Y fuimos, lancé el bullpen,
Pompeyo estaba también ese año ahí. Pompeyo en esa época era el scout de los Angelinos de California. Sí. Y también hicieron las conexiones, pues, de una vez que había un pelotero. Pero antes de llegar a la capital o a los Leones del Caracas, ¿qué significó jugar béisbol AA y cuánto le dio este béisbol AA a Venezuela? Porque muchas figuras antes de llegar al profesional pasaron por ahí. Y muchos no quisieron firmar porque ganaban más dinero en AA que en el mismo profesional. Sí. Yo recuerdo, hubieron peloteros como Evelio Valle, famoso pitcher que representó a Venezuela por muchos años. En el equipo Inos casi todos eran selección nacional y era un béisbol bueno en esa época. Sí. Y enfrentarse a esto es lo mismo como si estuvieras enfrentando el béisbol profesional con la cantidad de peloteros buenos que habían para esa época. Ahora sí, como llegamos al equipo de los Leones del Caracas, esta parte que vamos a conversar es cortesía de mis amigos de Panarón. Me dijeron que a ti te gusta el Panarón, ¿verdad? Mi pana, es mi pana. Es tu Panarón, ¿verdad? Es mi pana, el Panarón. El Panarón, mira, por aquí, vamos a ver, nos dio un par de obsequios nuestro Panarón. Este es andino, este le gusta a tu señora. Sí, por ser andino. Por ser andina, viste como sabemos todas las cosas. Y este es de guayaba. Tú sabes que yo le dije que sea más guayaba que pan. Pero por aquí tenemos otro detalle, porque nos dieron los secretos. Al golfeado. Mira, nos dijeron que este golfeado que está aquí es el preferido del señor Urbano Lugo, ¿eh? Así que gracias a mis amigos de Panarón, ya saben, pan andino, pan de guayaba, guayaba con queso, este golfeado, y como estamos en temporada decembrina, también tienen pan de jamón. A seguirnos, aquí están las redes sociales de mi amigo Aarón, aquí está el señor Urbano. Gracias, Aaron, por este obsequio y bueno, y estamos pendientes, ¿no? Y siempre estoy pendiente de su like también porque lo sigo y ha ido creciendo y ha ido poniendo el nombre en Venezuela con sus productos de muy buena calidad. Yo creo que también ha llegado hasta el estadio de los Astros. Sí, ya estuvimos por ahí también en el estadio compartiendo con Eugenio Suárez, con algunas de las figuras también de los Astros. Sí, yo los he visto. Ahora, Leones del Caracas. Llega el señor Urbano Lugo o llega el muchacho Urbano Lugo, hijo de Urbano Lugo padre. ¿Con qué te encuentras en ese dogado y en ese clujado de los Leones del Caracas? Mira, cuando hicimos el trayado para hacerlo, ya hacemos el trayado y le gusta al señor Prieto para firmarme, vamos a su oficina y dice, bueno, vamos a firmarlo porque queremos que siga la tradición de Urbano Lugo hijo con Urbano Lugo padre. El negro Prieto, que en paz descanse, le dice al cuidacuarto Jacinto Betancourt, conocido como el Loro, el número 8 que usó mi papá, quiero que se lo guardes a su hijo. Y cuando llegó al Caracas, ese fue el número que me asignaron de una vez. Al momento de la firma, yo le dije a mi papá, te prometo que voy a lanzar un hino run para emularte y ser la pareja de padre e hijo en hacer esa hazaña. ¿Cuántos años antes? Eso tenía yo 17 años, 18 años, o sea, y el hino run lo lancé, tenía 23, casi 24 años, más o menos por ahí. O sea, no fue mucho, porque yo firmé en la temporada 81-82 cuando el Caracas quedó campeón. Exacto. Y después el hino run fue en el 86. En el 86, exactamente. Pero estaba 23, 24 años más o menos. Ahora, no es cualquier uniforme y no es cualquier equipo para no sentirse orgulloso, y lo vemos hasta el presente, que estás uniformado y lo llevas allí representado a tus Leones del Caracas. Siempre, como fue mi único equipo, mi escuela, mi casa, la dicha de tener a Baudilio Díaz cuando llegué al Caracas, Antonio Arma, Gonzalo Márquez, el mismo Peñalver ya casi de salida, Gilberto Marcano, Ubaldo Heredia, estamos hablando de Leonardo Hernández. Sí. Luego llegó Alfaro en el cambio ese que hubo de las Águilas con Portrillo. Después Andrés Galarraga. Omar llegó un poco después. Mucho después. Ya yo estaba ahí. El Chino Cáceres, Edgar Alfonso también, de la dinastía de los Alfonso. Una familia bastante buena y que uno aprendió de esas personas que uno los veía jugar por televisión y tener la oportunidad de compartir con ellos, de ser tu compañero, bueno, es de la dedicación, la disciplina que tenía, y eso fue lo que fuimos aprendiendo cada vez que iba. Cuando jugábamos me decían cómo teníamos que hacer las cosas para que eso nos hiciera fácil siempre el camino. Esa dedicación y disciplina hacía crear un respeto
por ese uniforme de rayas que decía Leones? Uno lo hacía más por amor a la camiseta que por lo que tú te ganabas. O sea, cuando lo que nos enseñaron esta gente que te nombré anteriormente, la pasión, el amor por la camiseta, por jugar, eso nos hizo crecer también en esa misma forma y enamorarnos de la camisa y el respeto también a la fanaticada, que es muy exigente, especialmente en Caracas. Esa fanaticada de los Leones de Caracas, cuando te tocaba lanzar y ese estadio estaba totalmente lleno y tú sabías que el país estaba paralizado viendo a Urbano Lugo Jr. lanzar un juego ante los Navegantes del Magallanes, ¿cómo te sentías? Mira, fui muy bendecido. Gracias a Dios, mi carrera fue excelente, dentro y fuera del terreno. Era una persona accesible, le firmaba mucho a todos los fanáticos, siempre compartía con ellos. Siempre tuve el apoyo y gracias a Dios durante todos mis años, después de haber jugado los 16 años con el Caracas y al haberme retirado, el cariño que me manifiestan en las calles es increíble. Por eso digo, soy bendecido, no solamente por haber jugado en Caracas, sino por lo que hice en mi carrera dentro y fuera del terreno. ¿Qué anécdota recuerdas de esa época que Leones del Caracas o ese grupo de jugadores eran unos rockstar en el béisbol venezolano, en todo el país, ¿no? Sí, bueno, es que fíjate, los peloteros que contaba Andrés Galarraga en primera base, Edgar Alfonso y el Chino Cáceres en segunda, Omar en el short, también estaba Rincones. Sí. Tercera base era Alfarito. Centerfielder Uribe, el policía, como se llamaba. Y después los americanos en las esquinas, pero el centerfielder era Uribe. El catcher, Baudilio, estuvo Henry Contreras. Exacto. Después entró Carlos Hernández. Carlos Hernández, que era el más joven de todos. Y él terminó Wickelman González también, que fue el último catcher que me quechó cuando me tuve el retiro. Ok. Pero era una familia muy aguerrida, trabajadora. Siempre nos enfocábamos, nos ayudábamos mutuamente. Cuando alguien hacía un error, siempre nos ayudábamos. Uno de estos, Hugo Turbina también, que ayudaba mucho. Liu Rodríguez, que fue muy buen segunda base también, fue un buen pelotero también. Yomar Guevara, que era shortstop también, que estaba ahí junto con Omar Vizquel. ¿Qué recuerdas de esos viajes de Caracas a Valencia y que hay una tradición o existía una tradición de pararse siempre en la encrucijada a comer los sándwiches de pernil? Los sándwiches de pernil o el pollito también ahí. Pero eso era una fija. Sándwiches de pernil, o si caminaba una cuadrita más, la parrillita con yuca. Exactamente. Pero eso era siempre, tanto de ida como de regreso. Aunque uno salía almorzado de Caracas, paraba y te comías un sándwichito de pernil. Y de regreso era lo mismo. O comías pernil, o la parrilla, o el pancito. Pero era una vida diferente. O sea, en verdad que pudimos disfrutar al máximo todo y siempre fue en grupo, en familia. El lugar más difícil del béisbol venezolano donde te tocó lanzar y en algún momento usted sintió presión. Presión en ningún estadio. Okay. Bueno, tuve, gracias a Dios, fueron buenos en todos los estadios. Un recuerdo malo que sí tuve fue un año antes del No Run. Estuve Caracas Lara en Caracas. Sí. Creo que la primera vez que me sacan a palo, por decirte en criollo, en el segundo inning, y vengo molesto conmigo mismo. Y levanto la cara cuando cruzo la raya, porque siempre va a haber un fanático que te va a decir algo. Y venía predispuesto porque venía enojado conmigo mismo porque me habían caído a palo. Entonces me tiró cerveza y me recordó a mi mamá y todas estas cositas. Entonces, bueno, ahí perdí los estribos, lancé el guante. En una narrativa dice de Leo Amado que se lo pegué a una señora en el pecho y entonces pedí disculpas en ese momento y la señora me dice, no se preocupe porque el que faltó fue el fanático. El fanático. Y era la primera vez que me pasaba a mí en haber tenido un mal momento. Ese fue el único mal momento que yo tuve en el béisbol. Y bueno, al año esa temporada 85-86 fue cuando lancé No Run. Y la señora dijo, si Luguito quiere seguir lanzando No Run, que siga lanzando el guante para arriba. Bien recibido sería. Pero esa sería la única parte negativa en mi carrera que tuve. De los managers que
que tuviste en los Leones del Caracas? Mira, tuve la oportunidad de tener a Bill Plummer, que fue en el momento que le Sí. hacemos Bill Robinson, Pompeyo Davalillo, Phil Regan. Para mí, Phil Regan y Pompeyo fueron los máximos. Con Phil aprendí mucho de picheo, porque Ok. esa era su especialidad. Sí. Y era una persona que le gustaba que yo estuviese al lado, porque algunas veces me hacía preguntas y tenía su cojo de picheo, que era Manuel González en esa época Ok. también. Pero como él lo dice, a mí me hubiese gustado tener 5 Urbano Lugo en mi rotación, porque cuando le daba la pelota yo sabía que no iba a haber bullpen, sino que él iba a pichar los 9 innings. Y los años de él de haber jugado en Grandes Ligas, las técnicas de cómo lanzar, cómo prepararte para el juego, aprendí mucho de él también, y el respeto que generaba también Phil, igual que Pompeyo. Pompeyo era, como decía, era un zorro viejo Sí. en el béisbol. Ahora, Urbano, tus lanzamientos. Tú tenías una bola de tenedor, ¿no? Era tu arma. Con esa era la que comía con el tenedor. Exactamente. Y aprendiste una curva por allí. La curva no la saqué como la tenía mi papá. Mi papá vivía de Exactamente. curva, pero la curva mía era mala. Yo prácticamente sobreviví con el tenedor, que fue el picheo que me catapultó en el béisbol profesional. Porque cuando yo fui al mundial, al Nacional Juvenil, ya yo iba con la bola de tenedor. Y fue lo que dice, lanza tenedor. Y entonces, bueno, ahí fue donde empezó. Pero fue el picheo. Agregué un quinto picheo que era la bola de nudillo. Con Ok. Nacho Bono. Lo único que me faltó lanzar fue la perrubia, como dicen, el Rosin Back para el home, pero aprendí mucho. Ahora, el momento de llegar acá a los Estados Unidos, ¿cómo ese niño de Falcón logra el sueño de llegar a una organización de Grandes Ligas? Bueno, cuando firmamos con el Caracas, como lo dije anteriormente, Pompeyo era el scout de Los Angelinos. De Los Angelinos. Llamó al jefe de él, el señor vino aquí a Venezuela, y como ya había firmado con el Caracas, bueno, nada, a negociar de una vez. Automáticamente. Firmamos de una vez, porque siempre habían convenios, casi siempre. Magallanes tenía con los Piratas prácticamente. Sí. Caracas, ahí estaba entre California y Seattle. Y bueno, nada, logramos la firma en la casa de mi papá en Caracas. Cuando tuve la oportunidad de viajar para acá, ¿Recuerdas cuánto fue la firma? se fue ya habíamos empezado la temporada en octubre, fue como que el 8 de diciembre del 82. ¿Y el monto lo recuerdas? En esa época eran $15,000. $15,000 en cash y $15,000 en bonos progresivos. Ok. Ese bono progresivo eran $1,000 en AA, 1,500 en AAA, y el resto es si hacía Grandes Ligas. ¿Cuánto tiempo pasó o cómo fue su escalada para lograr ese día de llegar a las Grandes Ligas? Mira, yo creo que mi ascenso fue muy rápido. Yo firmé en el 82. Ujú. En el 82 estuve en la rookie. En el 83 estuve entre las dos clases A, la media y la fuerte. Ok. En el 84 en AA. Y en el 85, en el último día de entrenamiento me bajan porque se quedaron con un pitcher zurdo, pero nunca piché en AAA. Ok. Me bajaron y el día que me iba a pichar me dijeron, no, vienen a verte personas de Grandes Ligas, quieren guardarte, mañana vas a pichar. Ok, terminó el juego, me dieron la noticia. Stu Clyburn, que jugó en Venezuela también conmigo en Caracas, nos subieron a Grandes Ligas en ese momento, en el año 85, y nos tocó en el Kingdom cuando era en Seattle, en el Estadio Viejo. En el Estadio Viejo. En el Kingdom. Bueno, ahí fue el momento en el año 85. Y cuando llegas a ese clubhouse, el ambiente que estaba, ¿y qué figuras tenías allí alrededor? Tommy John, Reggie Jackson, John Candelaria, Mike Witt, Bob Boone, el catcher, Doug DeCinces, tercera base, Dick Scofield, shortstop, Bobby Grish, segunda base, Rock Carew, primera base, Reggie Jackson era right field o designado, Rupert Jones, Gary Pettis, que es el coach de tercera que tuvo aquí con Houston, y el left field era George Hendrick también, y peloteros de gran renombre, y llegar, como dice, en Liga Menores, llegar a ese estadio entechado, ver la imagen, la magnitud, y dice, wow, que esto es Grandes Ligas. ¿Y hubo algún momento
incómodo para ti, de rechazo de tus compañeros hacia ti, o fue una receptividad total de apoyarte al La trabajo? bienvenida fue extraordinaria y más sobre todo fue con Reggie Jackson también. Siempre me hablaba, porque le gustaba hablar bastante en español, Ok. y me ayudaba mucho. Y uno que me ayudó también fue Danny Moore, pitcher que jugó en Venezuela también con la Guaira, fue refuerzo, jugó con Atlanta, después fue Ok. cambiado, también me ayudó mucho. ¿Y quién te apadrinó? Por lo regular, siempre al rookie que llega a Grandes Ligas lo ayudan a comprar su primer traje, a que entienda un poco cómo es el negocio, ¿no? Bueno, ahí en esa época muy poco, ahí me tocó gastar los churupitos míos. Los tuyos. Pero después con Detroit sí tuve a Edwin Núñez, Ok. que no, vamos, porque me acompañes al mall, que voy a comprar una cosa y todo. Agarra este, no, pero yo no tengo dinero, yo no te dije que tú vas a pagar. Que te ibas a pagar. Tú agarra y yo lo pago, pero sí suelen hacer muchas grandes ligas, ayudan con la vestimenta, porque sabes que el dinero es poco lo que ganas en ligas menores, Claro. y siempre te ayudan para tratar de comprarte 3 o 4 trajecitos para poderlo Usar en los viajes. para ir bien representado ahí en esos viajes. Ahora, señor Urbano, ¿faltó confianza de los managers para usted en ligas mayores? Sí, yo creo que el manager Jim Mock con California no me dio la oportunidad como vi que le dio a otros que estábamos peleando por un quinto puesto. A mí me hacían una carrera y mandaban a calentar a alguien. El pitcher que estaba luchando conmigo ese quinto puesto le hacían 3, 4 carreras y no mandaban a nadie a calentar. Entonces la presión era difícil porque tenías que sacar el 0 para no poder tener a nadie calentando. Entonces cuando veías a alguien como que te desmoralizaba y prácticamente decía, bueno, estamos luchando en contra de la marea y tratar de hacer el trabajo. ¿Y cuándo entendió usted que ese luchar en contra de la marea ya había cerrado su etapa y va a México? Cuando fui con los Piratas de Pittsburgh. Ok. O también en el año 89 cuando jugué con Detroit. Estaba jugando, tenía 2 ganados y 0 perdidos porque Sí. hice el equipo. Y el manager era Sparky Anderson. Me llama a la oficina cuando me dicen, no, que quieren hablar contigo. Ya cuando sabes que te llaman es porque va a haber un movimiento, te van a mandar, no, que te vamos a mandar a AAA porque queremos ver otros agentes libres que habíamos firmado y darle la oportunidad. Pero estás pendiente que en cualquier momento te sube, todavía estoy esperando la llamada. Voy a entrenamiento con los Piratas de Pittsburgh en el año 90. Ok. Ya yo había ido a jugar a México. Me dice el agente que abridor ocasional, pero con chance de hacer el equipo de relevo largo. Perfecto. 2 innings piché en entrenamiento. Wow. Y era Gene Leyland el manager en esa época. En un inning saqué 1, 2, 3, en el otro me hicieron una carrera. Entonces cuando dice, no, que Leyland quiere hablar contigo. Entonces, no, te vamos a bajar porque yo le digo, ajá, pero ¿cómo tú vas a juzgar a una persona que lanzó 2 innings? Uno lo saqué en 0 y uno me hicieron una carrera. O sea, la decisión tomaste fue que me hicieron una carrera. Yo no te puedo demostrar a ti en 2 Claro, innings. en 2 innings. Y empezando los entrenamientos. Entonces ahí decidí con el agente que me enviaran a México porque no quería seguir. Ahí me decepcionó lo que fue el béisbol de Grandes Ligas. ¿Usted cree que en algún momento hubo racismo contra usted? No, yo no creo. O sea, las personas que estaban ahí son personas, bueno, por lo menos Sparky Anderson Sí. o Gene Leyland, pero que no tuve la oportunidad adecuada como vi con los otros, sí. Pero no creo que haya sido racismo. Y ahora, México, ¿cómo te recibe México? México, llego a México después que termina la temporada en AAA con Montreal. Okay. Y ya no había chance, entonces dije, bueno, Oscar Prieto también me ayudó a buscar el equipo. Y bueno, me tocó los Charros de Jalisco en Guadalajara. Entonces llegué ahí estaba Benito Malavé, José Villa. Cuando yo llego, votaron a José Villa porque tenía como que un cambio entre ellos y salió mi paisano Villa con las tablas en la cabeza. Y entonces, pero ahí me quedé con Benito Malavé y fue de abridor. Mi primer año fue muy bueno, gané más de 12 juegos también. En la Liga Mexicana siempre tuve excelente
Número. récord Ok. en números ahí. Siempre fueron positivos. Y el último fue con 16, 17 victorias, líder en ponche, líder en innings lanzados. Y por 2 puntos no hubiese agarrado la triple corona con efectividad también. ¿Cómo llega el continente asiático a los brazos y a las manos de Urbano Lugo, tomando en cuenta que Taiwán, cruzar todo el charco y llegar hasta allá? Gracias a un compañero que tuve con los Angelinos de California, un dominicano, Julián González. Ok. Jugamos en la Rookie, jugamos en AAA, pero siempre estábamos ahí. Y él estaba jugando en Taiwán. Entonces me llama, estando en México, y me dice, no, para que te necesitamos aquí en México. Y yo le digo, en México estaba por terminar la temporada. Yo prefiero terminar aquí, dejar buenos números y buena representación. Deja la puerta abierta. Porque si me necesitan, tengo chance. Bueno, terminó en México, regresé a Venezuela a dejar los equipajes y después para volar a Taiwán a través de Julián González. Pero jugué septiembre, octubre y allá la temporada terminó el 2 de noviembre. Me fue bien, vuelvo y regresé un par de años más en México y entonces me vuelven a contactar y me dicen que si quería jugar. Y yo, bueno, el nivel de béisbol eran 3 juegos por semana y yo digo, voy a extender mi carrera más larga. Claro. Porque no voy a tener menos desgaste. Sí. Y ya había rodado también tenía muchos innings y muchas carreteras también rodadas. Decidí irme ya a Taiwán, donde quedé con 4 años en esa liga también. ¿Cómo era? Voy a esta pregunta porque me llama mucho la atención. De cambiar el estilo de comida americana al mexicano, a irte a Taiwán. ¿Qué comías en Taiwán? En Taiwán, todos los restaurantes americanos. Ok. O si no cocinaba, yo llamaba a mi mamá de Taiwán para decirle le preguntaba cómo se hacía esto. Ok. Que las arroceras ya son lo máximo para lavabas el arroz, lo sofreías un poquitico, lo metías en la olla, le dabas el botoncito y ya. Y hágase arrocito tranquilito. Después que hacíamos o hacíamos carne o hacíamos pollo con papa, después de que quedaba ahí, nos metíamos dentro de la olla porque esa olla la dejábamos conectada y la mantenía tibiecita. Cuando regresaba la comida estaba fresca y bueno, y así fue. Arepas complicado, no había que llevar la harina. Tuvimos la dicha de que para esa época vivían muchos pilotos venezolanos con la línea aérea Eva Airlines. Ok. Habían como 70. Habían 2 que eran primos de Luis Raven y Luis Raven estaba también conmigo allá. Ok. Nos llevaban la harina pan de aquí de Estados Unidos, nos lo llevaban para Taiwán. Nosotros teníamos los tostiarepas y bueno, cada vez que volaban los pilotos siempre nos surtían, pero nunca nos faltó la harina pan para esa época. Vamos a entrar en la historia. Momento de hablar del no-hitter. Hay muchos cuentos o muchas anécdotas que se pueden formar o tejer alrededor de ese día. Yo quiero comenzar con la del taxista. Taxista es la anécdota más... Porque el taxista no sabía quién era usted. No. Vamos a comenzar por ahí. Agarro el taxi de mi casa para el estadio. Y entonces el señor me dice, hoy juega Caracas La Guaira. Yo le digo, sí. Y me dice, y hoy va a ganar La Guaira porque Caracas tiene 3 ganados y 0 perdidos. Yo le digo, ¿cómo sabe usted eso? No, porque eso está aquí. Y yo le digo, eso no existe. Yo le digo, sí existe. Usted se va a acordar de mí. No, el que se va a acordar usted es de mí porque yo soy el que voy a lanzar hoy. Y ese, bueno, como dicen, ojalá y ese señor esté vivo y pueda recordar ese momento. Claro. Que para mí fue lo que me catapultó en mi carrera al profesional. En medio de una final, tener un equipo que era la guerrilla al frente, que tenía figuras, Cafecito, Osvaldo, Guillén, Pedrique, Carrasco, Pérez Tobar, Gustavo Polidor, Luis Salazar. Eran las figuras del momento también. Cuando llegas al estadio, ¿ya ibas mentalizado a eso? Cuando yo salí de mi casa, yo dije, tengo presentimiento de que voy a tirar no run. Saliendo de mi casa. Wow. Y era la promesa que yo le había dicho a mi papá. Pero saliendo ya yo iba con la convicción de que yo iba a tirar no run. Y Carlos Hernández, el catcher, estaba ruquicito, me dijo, Jaimito, yo necesito, porque a veces el apodo me decía Jaimito, pero era travieso ahí en el estadio cuando no pichaba. Necesito este dinero porque estoy recién casado. Le digo, tranquilo que eso está seguro.
¿Cómo se fue llevando el juego a juego, el inning a inning y la comunicación con Baudilio, que era el protagonista, junto por haber vivido también este no run con su padre? Cuando tú tienes un catcher con esa magnitud que conoce la liga, muchos años que echando en Grandes Ligas, también uno no... Vamos a decir que todavía tenía pocos años en el béisbol. Sí. Pero cuando tú tienes un catcher así, tú te dejas guiar por ello. Nosotros siempre teníamos la idea de que cuando él se iba a calentar conmigo, hacíamos un repaso de cómo lanzarle a todos los bateadores. Bueno, o le vamos a pichar a este, le vamos a pichar así el primero, el segundo, el tercero, y así íbamos poco a poco. Hacíamos el line-up desde el primero hasta el último. Cuando llega al juego, ya la mentalidad y la conexión que había entre Baudilio y yo era tan perfecta que hasta los picheos ya antes de pedirlo, yo digo, tenedor, recta aquí, recta allá, y ese día la recta mía y la curva que no servía para nada ese día, funcionaba todo. Muy bien. Pero el crédito fue porque Baudilio supo guiarme y supo llamar los picheos correctamente. Y en algún momento en el transcurso del juego te iba mencionando que estabas pichando... No, fíjate que la superstición que tienen los peloteros. Exacto. Cuando termina el inning, yo llegaba al dugout. ¿Te sientas solo? Tenía la esquinita, en una esquinita en el dugout, ponía mi gorra y mi guante, pero subí a ver el juego en televisión allá arriba, en mi locker. Arriba estaba Antonio, estaba Zócalo, Ubaldo Heredia. Cuando habían dos outs, yo bajaba. Esa rutina la hice desde el primero hasta el noveno inning. Había un muchacho sentado en mi puesto que le han pegado un grito. ¡Ay, no te puedes sentar! Que cuando yo iba al dugout, ya en el sexto inning que estaba en el juego, decía, bueno, está tirándonos en run. La gente cuando me veía se iba, se empezaban a saltar al terreno, me dejaban el camino, pero como la mis pasando solito por ahí sin que nadie me dijera, pero nada. Subía, nadie me decía si quería agua. Tenía mi agüita ahí, agarraba mi agua, subía y me tomaba mi agua. Pero nadie se acercaba para decirte algo. Cuando cayó ese último out, ¿sentiste, le cumpliste a tu señor padre, te cumpliste a ti, le cumpliste a los Leones de Caracas y además fueron campeones? Y para ese día, Dios es tan grande que estaba mi mamá presente y estaba mi papá, que aunque estaban separados, sí, estaba de visita a mi mamá en la capital y pudieron presenciar, y mi hermana también. Entonces fue una bendición de tener a mis padres en lograr la hazaña de ser padre e hijo, y la tapa del frasco es que Baudilio haya sido el catcher del niño. Cuando mi papá, Baudilio debutando, y ese año Baudilio anunciaba su retiro. 14 años después pasaron para esa hazaña. Que pueda haber padre e hijo no run, puede ser. Pero con el mismo catcher es algo... está difícil. Especial. Sí, esa fue la connotación más grande que pudo haber en el béisbol. ¿Qué pensaste cuando llegaste a tu casa después? Bueno, fíjate, yo salí como que 3 horas después de la celebración, porque fue para titularse, la gente afuera eufórica y nosotros, bueno, celebrando adentro también y dándole chance que la gente pudiera salir para uno salir tranquilamente. El decirle a mi papá, bueno, cuando en la transmisión que está Pepe Delgado y Carlito González, dice, ¿qué pasa? Me pusieron los auriculares, le dije, bueno, cumplido con la promesa, ahí está, estamos a mano, no te debo nada, le dije yo. Pero fue un momento bien bonito y hasta la fecha, fueron bendecidos. Tengo el video y alguna vez me pongo a verlo y mi esposo se pone nervioso y dice, no, pues eso ya pasó hace más de Cuidado, aquí viene. Casi 40 años. Así es. Urbano, hay que hablar de este béisbol nuevo. ¿Lo sigues? ¿Estás pendiente? ¿Qué significa? Cuando tengo chance sí los miro. Ok. Tú aprendes, las cosas van evolucionando. La cibermetría, la sabermetría que está, los números te pueden ayudar, pero no, o sea, en la vieja escuela que uno aprendió, esas cosas no le enseña la sabermetría. ¿La sabermetría te hubiese dado más años de carrera? Porque a lo mejor, o sea, 5 o 6 innings. Claro. En la época mía eran 7, como decía Ferri, 5 Urbano Lugo, yo
hubiese rendido, porque cuando uno entraba ahí, la única forma que te sacaran era a palo. Exactamente. Y siempre, mi carrera, siempre fueron 6, 7 innings en adelante o juegos completos. Si buscan en los récords ahí cuántos juegos completos hice en la temporada regular. Y cuando empezaron los playoffs, ahí era otro Urbano Lugo. O sea, el crecimiento fue muchísimo mejor cada vez que nos tocaban los playoffs. Has sido abridor, relevista, novio de la madrina, pichaste en Ojí, has comentado en televisión. ¿Qué le falta? Estás ahora enseñando a las nuevas generaciones. ¿Qué le falta por hacer al señor Urbano Lugo? No, bueno, yo creo que todo lo que he tenido, he sido agradecido, he sido bendecido por lo que me tocó, lo que hice en el terreno, lo que me tocó en cámara también, enseñar a los niños. Me gusta más porque creo que es la mejor forma de proyectar a los muchachos, no solamente en las técnicas, sino decirles lo importante que es como comportarse dentro y fuera de un campo de juego, hacerle caso a sus padres, los estudios que son muy importantes, prepararse bien, porque te puede ser una carrera larga como puede ser muy corta. O sea, si tienes la bendición de jugar 15, 16 años, sí, ya hiciste, pero te lastimas a los 3 años, tienes una carrera que retomar, puedes continuar y puedes ejercer otro trabajo. Me decías que tratas de seguir en el tiempo. Vistes la camiseta. ¿Te duele lo que está viviendo el Caracas actualmente? Sí, hablo con Antonio Armas casi siempre. Y nos duele ver cómo ha ido la debacle del Caracas en los 2 últimos años. El año pasado quedaron eliminados, sí, no llegaron a los playoffs. Este año están en el último lugar también. Y no me explico de cómo, porque tienen los peloteros, tienes buenos bateadores, tienes buenos pitchers también. Pero no sé, algo interno tiene que estar pasando para poder tener un equipo tan aguerrido, tan batallador y que esté de último lugar en estos momentos. Hemos escuchado en otras entrevistas que a ti te gustaría y te ofreciste a estar con la organización. Yo me ofrecí, yo hablé con 2 personas importantes, no los voy a rayar, pero uno me dijo, vamos a ver qué puedo hacer, y el otro no me respondió. Pero tan pronto lo nombraron, lo llamé y no hubo respuesta. No hubo respuesta. Y sí, me gustaría estar allá. Me gustaría volver a que fue mi casa por muchos años. Solo, y voy a hacer esta pregunta, ¿solo el regresar a Venezuela al béisbol sería con los Leones? O si hay otra organización que te hace la invitación. Y te hago la pregunta porque lo hemos visto. Muchos jugadores que se retiraron han llegado a ser cuerpo técnico y han estado con otros equipos. Bueno, por decirte el caso, Henry Blanco, capitán del equipo, manager de Lara, campeón, ha sido con La Guaira, ahora con Margarita, que está de primer lugar. Sí. Uno dice, de esa agua no beberé, pero no sé, me veo más con el Caracas, o sea, me identifico más con el Caracas por ser el equipo que me dio la oportunidad de jugar, de crecer, de formarme y ser lo que fue Urbano Lugo Jr. en el béisbol. Pero sí, la única fue, y aquí es con mi esposa, menos con el Magallanes, dijo. Esa es la que te iba a hacer. ¿Qué pasa si te llama la nave turca? Y yo le dije, trabajo es trabajo. Trabajo es trabajo. Y entonces me dice, no, con ese no. Puede ser con todo, pero menos con la web. Uno nunca sabe. Yo digo que si me dan la oportunidad de volver a regresar, iría. Porque es lo que uno anhela y es lo que te gusta, pues. Clásico Mundial. En la época que tú jugabas tal vez no estaba este evento y lo que significa para Major League Baseball y para nosotros. ¿Cómo ves el desempeño y lo que se está formando alrededor de todo esto del Clásico Mundial? Bueno, fíjate, el manager Omar muchos años en la organización de aquí de los Astros. Está ahorita en Grandes Ligas, ya tiene varios años, conocedor del béisbol. ¿Qué mejor coach de picheo puede tener Venezuela con el gocho Joan Santana, Miguel Cabrera, todos los peloteros? Víctor Martínez. Víctor también está, exacto. Ben coach. El equipo está blindado con todos los coaches.
y todos los grandes ligas que están al día de hoy tienen buena representación. Yo creo que este año sí se vamos a reivindicar, porque han estado cerca, Sí. y el material lo tienen. Lo único malo que yo veo en esto es que no puedan practicar en grupo, puedan compenetrarse un poquito más. Llega muy corto el tiempo. Muy poco tiempo o sea, aunque se conozcan todos, Sí. pero siempre es bueno trabajar. ¿Qué es lo que pasa con Japón? Japón es otro béisbol diferente. Un equipo también que son muy disciplinados. No digo que los venezolanos no, pero es Claro. que el tiempo es factor para que puedan tener esas superestrellas ahí y puedan acoplarse, porque tienes el material, o sea, tienes todo, tanto la directiva como los coaches y los mismos jugadores. Vamos a ver cómo está esta memoria y esta reacción del señor Urbano Lugo. El bateador más difícil de enfrentar en el béisbol venezolano. Luis Ojo. Luis Ojo era el bateador que había que tirarle strike para que él mismo fallara. Tú le tirabas picheos buenos que eran malos, te dabas ahí. Y ya después decidí, bueno, por el medio para que tú mismo te saques, porque era difícil. En verdad que fue un bateador muy difícil. Y hubo un año, cuando William Cañate fue a la Serie Mundial, Sí. que no hubo forma de poderlo sacar out tampoco las veces que me enfrenté con Cardenal ese año. Pero los demás sí me las arreglaba. Pero con Sojo y el año que Cañate quedó campeón con Blue Jays, Toronto. 92. desde ahí no había forma de cómo sacarlo out. ¿Equipo más difícil de enfrentar? Mira, la rivalidad Caracas-Magallanes significaba mucho, pero esos eran los juegos que me gustaban más. Por la cantidad de gente, la pasión. Caracas-Magallanes hacen más bulla, 30,000 personas cuando se usaba el center fielder allá a las gradas. Sí, que no se total. cubría, eran 30,000 personas. Que me tocó un juego aquí, un 4 de julio, 65,000 personas en California, hacen más bulla las 30,000 que esas 65,000 personas que cabían en el estadio. El fanático venezolano es tan conocedor que solamente el hecho de ya salir caminando del dogao al bullpen, tú te deleitabas con la cantidad de los fanáticos. Y eso era lo máximo para mí. El norteamericano más difícil de enfrentar. En Grandes Ligas, Ken Herbeck, Ok. de Minnesota Twins. Se te hizo No, yo era su hijo, yo le pedía la bendición a ese señor. Una vez le lancé un piche, un tenedor, que casi pica en el piso y me la sacó en el Metrodón, era cuando era el viejo, Sí. el Metrodón. Ajá. Ese. Y le piché a Kevin Polk, le piché a Wade Boggs, le piché a Winfield. Pero ese me tenía el número agarrado. Venía Lugo, hoy tengo Ya tres. sabes, Hoy tengo tres. Hoy despachaba facilito. No, hoy fácil tres. El momento, apartando el no-hit, el momento más feliz en una ronda regular en Venezuela. Mira, yo creo que el haber ganado los 18 juegos en forma consecutiva, de esos 18 yo gané 4 juegos, gané el primero, empecé la racha, gané el primer juego, gané el 17 y Ubaldo ganó el 18. Gané 4 de esos 18 juegos. Con esta vamos a ir cerrando. El momento que dijiste, hasta aquí llegó mi carrera. Ya sabía que mi brazo no me daba más cuando terminé en Venezuela, cuando me retiré. Sí. Estamos hablando del 98, 99 contra el Cardenal. Y ese juego se lo pedí a Phil Reagan. Y Phil Reagan me dice, me da 5 innings. Yo le digo, está bien. Bendito Dios que hicimos carrera en los primeros juegos, en los primeros innings. Hicimos 4 en el primero, después 3 más y así. Piché 5 innings. Phil Reagan me dice, no, ya está bueno. Y le digo, dame un inning más. Y así lo tenía, dame un inning más. Y en el séptimo me dice, ya está bueno. Y le digo, Phil Reagan, este es mi último juego, déjame terminar. Estoy ganando 14-0. Si me hacen 13 carreras, me saca. Claro. Bueno, nada, me dejó terminar y terminar con una blanqueada en Barquisimeto, que ese año Cardenales quedó campeones en Caracas. Bueno, fue en el ocaso, como dice, en el ocaso de mi carrera no tenía la velocidad, pero sí tenía los recursos y la mentalidad de cómo poder picharle a cada uno de los bateadores. ¿Cómo es el Urbano Lugo que está ahora entrenando a chicos jovencitos, y cómo tratas? Tal vez ellos no entienden
quién es este Urbano Lugo que... No, sí saben. Sí saben ya. Sí saben, porque algunas veces cuando tenemos juegos con niños de 14 años Ok. y jugamos con equipos que se llama 7U, que son los venezolanos, Sí. y vienen a pedirme autógrafos, tomarme fotos, y me dicen, pues qué famoso. Entonces yo le enseño los videos, le enseño la parte de Nojinordón, y los mismos míos andan contentos. Tiene ese pecho inflado. Saben quién es su coach. Saben quién es su Sí, coach. y eso es de admirar porque, o sea, muchos niños de venezolanos que me ven o los familiares me dicen, este jugó con el Caracas, y es tomarme fotos, firmarle autógrafos. Pero es bien bonito, se mantiene, es bien chévere. Urbano, gracias por estos minutos. A ti, Ali, por darme la oportunidad de compartir contigo, y bueno, espero que puedan disfrutar de estas anécdotas que salimos, y siempre agradecido contigo por esto. De verdad que un placer, y yo lo voy a decir ya para este cierre. Uno crece siguiendo un equipo, pero tú no puedes dejar de seguir a la historia. Y usted forma parte de la historia del béisbol venezolano. Así que un verdadero placer poder haber compartido estos minutos. Que tengamos este compartir aquí. Doble Aarón, porque nuestro amigo de BA también se llama Aarón. Así que bueno. aquí nos... Partida doble. Partida doble. Así que gracias por estos minutos y nuevamente. Y que la gente de Venezuela pueda saber qué estás haciendo ahora. Que sigues acá, sigues ligado al béisbol y enseñando a las nuevas generaciones. Así es, seguimos en el béisbol con niños es más, he trabajado con niñitos hasta de 6 años, y he tenido unos cuantos venezolanos ahí también que... Yo digo que esta parte es lo más bonito, lo que tú puedes enseñar de lo que tú aprendiste, a corregir, a dirigir, a enseñarle el valor de lo que es esto de ponerse un uniforme, y de tener buena dedicación en este negocio. Este negocio es muy bonito. Vuelvan a ser pelotero, porque esto es para mí lo máximo. Señor Javier Bracamonte, esto es con usted. Ya el señor Urbano Lugo cumplió y vino al podcast. Estamos esperando que usted llegue de Margarita, porque ahora está pichando allá. Está vendido, vale. Primera vez que lo veo con la camiseta de Margarita, pero qué bien, porque Javier es un ser muy humilde, muy humano. Y bueno, todo lo que ha hecho, mantenerse más de 25 años aquí en Grandes Ligas no es fácil, y con esta organización que le dio la oportunidad y todavía sigue. Esperemos que dice que tenga contigo, Ali, para que te dé la entrevista, que debe venir renovado ahora con muchas anécdotas. Totalmente. Amigos, qué placer que nos hayan acompañado. Esto fue un nuevo episodio de Pendiente de la Jugada. Sigan ustedes allí. Recuerden seguir nuestras redes sociales, suscribirse y darle a la campanita para que estén pendientes de las publicaciones de nuestros nuevos capítulos. Nos vemos en una siguiente edición.